nuestros hijos, si son adictos y si padecen algún tipo de tema con la salud mental, quedan descartados de la sociedad. Yo vivía con circuitos muy extremos con Santi muy chiquito, donde no sabía cómo tomarlo, que frente a un no, yo sabía que eso terminaba con él golpeándose. Empecé a ver o a sentir que se me iba de las manos. Entonces yo buscaba ayuda. ¿Cuándo te enteras que consume por primera vez? Y le digo, Santi, ¿vos tomaste algo? Y me dice, sí, tomé merca, pero ese no es el problema. Debo tanta guita y me van a matar. ¿Te pusieron un revólver en la cabeza? Sí. ¿Tu hija estaba? Sí. No hay una ley que piense en los adictos. Hacemos presentaciones porque Santi había tenido episodios de violencia. ¿Cómo es que tu hijo sea violento con vos? ¿Te querés morir? Sí. ¿Te querés morir? Que nunca me pegó. Sí me agarraba fuerte y yo sentía que me quedaba sin aire. Que tu hijo sea violento con vos es como que ya no queda nada para hacer. Ahí sí, que sentís que lo único que querés es morirte. Yo creo que yo no me maté por Sofi. ¿En qué momento te enterás que Santiago está vendiendo estupefacientes también? Me entero con el allanamiento, en realidad, porque... ¿Llega un allanamiento a tu casa? Sí. Cuando lo esposan, yo ahí sentí que el sistema estaba esperando eso, que no iba a encontrar más a mi hijo. En varios momentos pensé que la cárcel en algún punto fue un refugio para Santi. Durante mucho tiempo fantaseé con la posibilidad de que Santi se muera. Yo no veía otra salida. Yo cambié esa fantasía de que Santi se muera por el deseo de que Santi siga viviendo hoy. Hoy el Santiago que salga es el Santiago producto del servicio penitenciario. Y vamos a charlar un poco de qué es lo que pasó con Santi, que hoy tiene, ¿cuántos años? Hoy Santi tiene 21 años. Y está detenido. Y está preso, está condenado a 4 años y 8 meses de prisión con tratamiento. Y esto lo aclaro porque va a tener que ver con todo lo que vamos a estar charlando ahora, ¿no? Con tratamiento porque es la condición, la única condición que podemos poner frente a esta realidad, que es que nuestros hijos, si son adictos y si padecen algún tipo de tema con la salud mental, quedan descartados de la sociedad. Y una manera muy simple y donde no hay demasiado repudio es que los descarten llevándolos presos. Yo cuando Santi tenía 8 o 10 años empecé a ver o a sentir que se me iba de las manos, que no había manera de contenerlo y que no había límite posible. Se vivía, yo me acuerdo que a uno de los primeros psicólogos que lo atendió a Santi, yo le decía, hay un momento donde a Santi se le cambia la mirada y en ese momento yo ya sé que ese día explota y no sé cómo terminamos. Entonces yo vivía con circuitos muy extremos con Santi muy chiquito, donde no sabía cómo tomarlo, que frente a un no, yo sabía que eso terminaba con él golpeándose, con algo roto en casa, con una escapada de él y buscarlo con la policía. Eso era algo como continuo. Entonces yo buscaba ayuda, pero decía, ¿esto es normal? ¿Esto tiene que ver con mi forma de maternar? ¿La culpa la tengo yo? Y muchas veces no me dijeron que la culpa la tenía yo directamente, pero no había diagnóstico, ni siquiera se buscaba un diagnóstico. Era, bueno, le faltan límites, capaz que el papá no está tan presente, puede ser que tenga que ver con eso. Y yo siempre buscaba la falla en nosotros, en el papá y en mí. ¿Con el colegio cómo iba? A los ponchazos, porque además había mucha estigmatización. A mí me han llamado de un colegio religioso donde iba él, era una escuela pública de gestión privada, en 2º grado de Santi, para decirme que era mejor que lo saque de ahí, porque él cada vez que le decían algo sobre mí reaccionaba mal. Era víctima de bullying, claramente, y ese bullying era producto de lo que se decía, ¿no? O sea,
Ya con Santi muy chiquito empieza a aparecer un sistema que no puede acompañar. Exacto, que lo Ni expulsa. a él ni a su mamá, ¿no? Exacto. Digo, ¿cuándo te enterás que consume por primera vez? Yo me entero que fuma marihuana tipo a los 13 años y pico, y me entero que empieza a consumir cocaína. No, me entero que consume cocaína un día cuando él tenía 15 años y pico. Sí, 15, casi 16. Mi primera sensación fue sacarlo del pueblo, arrancarlo de ahí y también echarme la culpa, ¿no? De en qué momento, cómo fue, cómo no lo vi. Porque además la forma en la que él me lo dice fue como muy fuerte. Yo estaba filmando un tráiler para una serie, llego a casa y lo veo raro y ahí es como que me sacaron un velo y ahí vi todo lo que yo antes veía, pero lo veo en mi hijo. Y le digo, Santi, ¿vos tomaste algo? Y me dice, sí, tomé merca, pero ese no es el problema. Debo tanta guita y me van a matar. Chiquito, así. En ese momento yo reacciono, te vas de acá, te vas del pueblo, llamalo al pibe, le vamos a pagar lo que hay que pagarle, llamo a mi papá que venga a casa y le armo el bolso y lo meto en un colectivo y lo traigo a Buenos Aires. O sea, lo mando a Buenos Aires. Hasta ese momento yo creía que todo ya estaba roto. Después se rompió mucho más. ¿Pudieron pagar esa deuda? Sí, pagamos esa deuda. Yo denuncié a esa persona. Yo tenía que denunciar y tenía que correr los riesgos que corrí. Corrimos riesgos, Sofi. Yo viví con custodia de la Federal 6, 8 meses. Sofi iba a los cumpleaños con un custodio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque hicimos la denuncia y porque el juez entendió en ese momento que nosotras corríamos riesgo, que yo estaba denunciando a personas que vendían y que estaban en la cadena en algún lugar capaz importante o que esa armas. persona en algún momento tuvo contacto con ustedes, porque vos recién me dijiste fue mi papá a pagar, sí, pero en algún momento tiene contacto con ustedes. Después de un tiempo, él viene a casa en un jeep con 4 tipos más armados a decirme que Santi le había dejado una deuda. Y después tuvimos otra situación con otras personas que vinieron a casa armadas y me pusieron un revólver en la cabeza diciéndome que Santi le debía. ¡Pibes! No estoy hablando de tipos grandes. ¿Te pusieron un revólver en la cabeza? Sí. ¿Tu hija estaba? Sí. ¿Qué pasaba mientras tanto con Santi? ¿Estaba en Buenos Aires? Santi estuvo un rato en Buenos Aires, volvió a casa. Se tornaba inmanejable todo y además es convivir con una bomba de tiempo. En un momento, en esta segunda amenaza, decido probar un tratamiento ambulatorio. Entonces, mira el razonamiento. Santi amaba el skate y él tenía un amigo que amaba surfear, que también estaba en la misma, pero un poco más grande que Santi y queriendo salir. Tiene un accidente el amigo con un perro que lo muerde, qué sé yo, y los siento a los dos y les digo, chicos, ¿qué quieren hacer de su vida? ¿Qué es lo que más les gusta hacer? A mí surfear, me dice el amigo. Santi me dice, a mí andar en skate. Bueno, se van a Mar del Plata, les consigo un departamento, les consigo trabajo. Me acuerdo que la llamé a Eda Bustamante que estaba haciendo temporada en Mar del Plata. Digo, amiga, conseguíle un laburo a Santi, algo para hacer. Hablo con Cedronar, consigo una psicóloga para cada uno y empiezan un tratamiento allá. Me los llevo en el auto a los dos y los instalo en Mar del Plata. Antes de irme a Mar del Plata hablo con mi psiquiatra, que es psicoanalista también, y le cuento y me dice, vos hacelo, pero vos ten en cuenta que el horizonte es la internación. Entonces yo lo llevo, yo me acuerdo de ese viaje como un viaje que no era un viaje esperanzador, era como la desesperación de que funcione, hasta que el amigo me dice que estaba fumando crack, que se estaba metiendo en una pesada, que estaba con gente de unos barrios medios complicados, que ya no estaba haciendo el tratamiento y el otro pibe estaba desesperado porque no daba más. Y hablo con una jueza de Viedma
le cuento la situación, le digo que Santi se va a morir, le mandan los informes de allá, se arman todos los informes con todo el recorrido de Viedma, del psiquiatra, y se decide una internación compulsiva. Él en Mar del Plata. Había que traerlo engañado a Viedma, al hospital, porque además Santi, 16 años, un pibe alto, fibroso, con fuerza, no era fácil, no lo íbamos a llevar al hospital si no era engañado. ¿Qué le dijeron? Que mi mamá estaba enferma. Y cuando entra, estaba el psiquiatra, un psicólogo y una de mis mejores amigas que es psicóloga. Y cuando él ve a mi amiga, le dice, hija de puta, me van a internar. Le dice, sí, Santi, quédate tranquilo, qué sé yo. Tuvo ahí una reacción y lo internaron. Lo internaron en el hospital. Venía con mucho consumo, entonces tuvo una abstinencia que dicen que nunca habían visto una cosa así. Lo tuvieron 4 días dopado como para un caballo. Lo derivaron a Pilar, a una clínica privada que por supuesto que yo no la podía pagar, así que hicimos un amparo para que la obra social del monotributo la cubra. Todo en paralelo. Tenés que ir a la justicia y tenés que cuidarlo al pibe que lo ves que se está muriendo, porque la sensación es que todos los días se puede morir. Es como que duelás todos los días. ¿Cómo fue la internación en Pilar? ¿Cómo salió? La internación en Pilar fue como un respiro para mí en algún punto, porque sentía que había podido hacer algo. Y había una responsabilidad compartida, había otros cuidando a tu hijo. Exacto, también, ¿no? Porque no es que las madres no hacemos nada y de repente pretendemos que el Estado o el sistema tenga herramientas. Estamos todo el tiempo pidiendo y aparte despabilando al sistema o intentando despabilar al sistema. Es decir, che, acá hay una fisura re grande, acá los pibes se están muriendo. Y vas con pruebas y con más pruebas. A mí me acompañaron defensoras públicas en un montón de presentaciones a la justicia, al Juzgado de Paz de Patagones, a la justicia de Viedma. No tienen herramientas, no hay una ley que piense en los adictos. Y en una de esas salidas, donde ya salía sin el operador para quedarse más días en casa, él sale con una valija enorme, raro, una valija enorme. Lo despiden para irse por una semana conmigo y cuando llega a casa, al departamento que teníamos acá, me mira y me dice, vos sabés que yo no voy a volver, ¿no? No, Santi, no me hagas esto, te lo pido por favor. Le digo, ¿volvés? No, yo no vuelvo. No, yo no vuelvo, yo me voy, dame las llaves. Yo le rogué que no se vaya ese día. Sofía estaba, mi hija, ahí. Sofía lloraba y yo creo que Santi se quedó porque Sofía, desesperada, le pedía que no se vaya, que se quede con nosotras. Ese día se quedó. ¿Fue una situación violenta? No fue violenta físicamente, pero fue muy violenta emocionalmente. Y cuando estaba en el cuarto de la Boca, un día llama, estábamos en pandemia, 2020. ¿Él ya qué edad? Él ahí, 18. 18, sí. Claro, 18. Llama que estaba fumando crack, que estaba pesando 40 kilos, que debía un montón de plata también, y que lo iban a matar o que se iba a matar. Ya no es sorpresa esto, él venía llamando y venía contando que estaba en situaciones, pero había algo de no saber qué hacer. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Se trae a casa? ¿Qué se hace con un hijo que te dice que se va a morir o que se va a matar, que no puede parar de consumir, que intentaste internar, que intentaste distinto? ¿Qué se hace? Yo te puedo decir lo que no se hace, pero no por no se hace de está bien o está mal. Lo que yo nunca pude hacer es soltarlo. Mucha gente a mí me dijo, o sea, ya está, Caro, es mayor, no das más, tenés a la nena chiquita, ya está. ¿Vos no dabas más? No das más.
y seguís no dando más, pero dando, porque en algún punto estar acá charlando con vos también es hacer algo, no sé, por él, por los pibes, para pegarle una sacudida. En ese momento entonces Santiago se queda con su papá. Se queda con su papá, tiene episodios de brotes y de abstinencia sobre todo, donde sí corrió riesgo el papá. Se puso violento. Sí, una vez le cortó la oreja, otra vez lo cagó a trompadas. Él quería más pastillas, estaba con abstinencia y esa abstinencia se debería haber tratado en un hospital. ¿Y qué respuesta daban? La policía, el hospital, ¿a quién se podía llamar? A todos ellos en ese orden, sin respuesta. Yo me acuerdo un día que el papá me avisa que Santi estaba mal y llegué y Santi gritaba, se agarraba la panza y gritaba, pero unos gritos desgarradores y me decía: mamá, mátame, por favor, mátame, no doy más, mátame. Y yo me tenía que ir para no matarlo, porque ¿qué haces cuando lo ves con un sufrimiento tan extremo? Y no tenía herramientas, que una pastillita, ¿qué le va a hacer una pastillita? Era dolor. Él me decía que era como que tenía el estómago ahuecado y le ardía, que era fuego. Así meses. En el medio, ahí, mientras hacemos todo esto, yo, no me acuerdo si fue ahí en abril o un poquito antes, hago presentaciones a la justicia y exijo tratamiento con una defensora, Ana Pereto, una defensora oficial divina, que hacemos presentaciones porque Santi había tenido episodios de violencia. ¿Con ustedes? Sí, conmigo. ¿Cómo es que tu hijo sea violento con vos? ¿Te querés morir? Sí, te querés morir. A mí me agarraban unos ataques cuando yo ya sabía que él se iba a poner violento, que capaz que pasaba a las manos, que nunca me pegó. Sí me agarraba fuerte y yo sentía que me quedaba sin aire. Yo me iba en seco. Caía redonda al piso y no podía respirar. Perdía conciencia un ratito. Y después Santi me cuenta que empezaba a respirar con dificultad hasta que volvía. Me acuerdo muchas veces que me desperté, que volví y Santi estaba llorando al lado mío pidiéndome perdón. Sofi se acuerda de una vez que Santi llamó a la ambulancia y cuando llegó la ambulancia yo ya me estaba despertando. Que tu hijo sea violento con vos es como que ya no queda nada para hacer. Ahí sí que sentís que lo único que querés es morirte. Yo creo que yo no me maté por Sofi. ¿Qué respuesta te da? ¿Qué solución te da la justicia en ese momento? ¿Cómo te ayudan? No había solución porque lo que me decían es que por la ley, como Santi era mayor, tenía que ir por sus propios medios a terapia. De hecho, hice una presentación por violencia que yo no la quería hacer por violencia. Yo quería explicar que necesitaba otro tipo de contención. No era que yo estaba denunciando que mi hijo me había agarrado el cuello. Estaba denunciando algo mucho más grave, que era que mi hijo se estaba muriendo. ¿En qué momento te enterás que Santiago está vendiendo estupefacientes también? Mira, yo me entero con el allanamiento en realidad, porque... ¿Llega un allanamiento a tu casa? Sí, y te digo me entero con el allanamiento porque tal vez lo veía y no lo veía. Tal vez si me hubiese puesto a pensar cuánta plata le sale a un pibe ser adicto hoy, yo creo que la respuesta la saben perfectamente en la justicia y por eso digo que a los chicos adictos los quieren presos o muertos, porque dejan que lleguen al extremo donde o se matan. Hay casos de pibes que se han suicidado. A mí no sabes la cantidad de mamás que me llamaron después del allanamiento. Santi llega de cortar leña, que se podría haber ido tranquilamente él, porque él llega y ve todo el circo que habían armado alrededor de casa. Claramente era un allanamiento. Llega, baja con Facu, se quedan en la vereda un minuto, Santiago respira y entra. Revisaron, no había nada en casa.
Un allanamiento simultáneo hicieron en lo de mi mamá, no había nada en la casa de mi mamá, se llevaron una licuadora con espinaca pensando que era marihuana. 2 hojas de marihuana había en casa, creo. Hojas, o sea, ni siquiera no había nada. Igual se lo llevan, él le da los 800 pesos a Sol, le leen los derechos, no sé qué, se lo llevan a prefectura. Cuando lo esposan, yo ahí sentí que el sistema estaba esperando eso, que no iba a encontrar más a mi hijo, que lo estaba perdiendo. Y de ahí empezó una película de terror, Tati. Porque empecé a dar manotazos para todos lados para salvarlo de la cárcel, para demostrar que mi hijo era adicto y que no tenía que estar en la cárcel. Yo pedía en prefectura que me pasen lo que le estaban dando, porque llegaba y a veces lo veía todo inflado y que no estaba muy lúcido, otras veces estaba muy mal, muchas veces se cortó bastante, se quiso matar 2 o 3 veces en prefectura. ¿Hubo condena? Sí. O sea, ¿hubo un juicio abreviado? Sí, hubo un juicio abreviado. Lo tiene que proponer la fiscalía, pero hubo como charlas para que se proponga ese juicio abreviado, porque era la manera que nosotros encontrábamos de que Santi haga un tratamiento. Él quiso el juicio abreviado con tratamiento, él lo aceptó. En algún momento como mamá, ¿tuviste la fantasía de que él esté preso podía ser un alivio para vos, que estando preso podía curarse? Porque a veces me toca hablar con mamás que hacen ellas las denuncias pensando que eso va a salvar a sus hijos. Yo en un momento, sí, en varios momentos pensé que la cárcel en algún punto fue un refugio para Santi, al menos al principio. Porque además Santi tenía algo de no tener freno. Durante mucho tiempo fantaseé con la posibilidad de que Santi se muera. Yo no veía otra salida, al menos para criar a Sofi. Cuando vos decís fantaseé con la posibilidad de que Santi se muera, ¿era un lugar de un cierto alivio para vos? Era un lugar, sí. Era como, ¿viste cuando no das más que decís me quiero morir? Porque querés descansar. Era más o menos eso. Es que es muy agotador ser su mamá. Sí, para él también era muy agotador vivir. Yo lo veía sufriendo. Me parece que lo más enloquecedor para una mamá es ver a tu hijo sufriendo. Yo cuando lo vi en ese hospital atado, por ejemplo, fue que todo perdió sentido. Ya no había nada. Ahora, y esto para mí es re importante, yo cambié esa fantasía de que Santi se muera por el deseo de que Santi siga viviendo hoy. Y capaz que este tiempo hizo que yo empiece a reencontrarme con un Santiago más grande, con un Santiago que en muchas oportunidades durante este tiempo me contuvo él a mí, él estando preso. A Santiago le dan 4 años y 8 meses. Sí. ¿Lleva cumplido cuánto? El 5 de agosto, 2. ¿Quién es Santiago hoy? Santiago es, por un lado, ese pibe que me dice te amo 10 veces por día y que me hace videollamadas y que nos volvemos a reír. No lo vi durante todo este tiempo, él no quiere que vaya a Floresta. Es el pibe que me dice que ahorre, que vamos a comprar un motorhome y nos vamos a ir a una playa. El que me pide que lo espere afuera con mate. El que habla con Sofi y a Sofi se le ilumina la cara. Y también es un pibe que durante días tampoco me habla,
de repente desaparece y yo no sé qué le está pasando ahí adentro. Y que a veces no lo noto tan bien. Y que tengo miedo. Digo, hoy el Santiago que salga es el Santiago producto del servicio penitenciario. ¿No? Y es una incógnita. Ojalá que sea ese pibe que me llama y que me dice que cuando era chiquito él fue feliz, que no me preocupe, que yo fui una buena mamá. Que él a mí me diga que yo fui una buena mamá es un gran motivo para seguir viviendo y para esperarlo. ¿Sentís que Santi va a salir sanado o te asusta? Las dos cosas. Pero hoy, por mi vida y por la vida de Sofi, por la vida de Santi, más que nada por la vida de Santi en esto, digo. Yo elijo creer que va a salir sanado porque necesito que él sienta que yo tengo fe en él. ¿Sabes? ¿Sentís que está cuidado adentro? Sí. Cuidado. Siento que él se sabe cuidar. No sé si es bueno o malo eso, pero sé que él se sabe cuidar. Hay riesgos, por supuesto, pero siento, repito, que el Santi que salga y todos los Santis que salgan son categóricamente productos del servicio penitenciario. No debiera suceder, pero ¿sabes si consume adentro? No lo sé, y si lo supiese tampoco lo respondería, porque no lo pondría en riesgo a él nunca. ¿Cómo te imaginas ese encuentro cuando suceda? Hace mucho no lo ves. Me lo imagino como algo muy cotidiano, porque nosotros hablamos, si vos vieras una videollamada. Él tiene teléfono nuestra, porque durante la pandemia los detenidos empezaron exacto, a tener teléfono, tiene ¿no? teléfono y hacemos videollamada todos los días, Okay. o casi todos los días cuando no desaparece unos días. Pero hacemos videollamada y nos reímos y yo como de este lado y él me muestra que está tomando una chocolatada con cereales y hacemos pedidos de supermercado y habla con Sofi, se ríe de mis pelos y me dice que estoy más vieja y tomamos mate cada uno de un lado. O sea, por un ratito es un adolescente normal. Sí, y tenemos una relación re linda por momentos. Si tiene teléfono seguramente va a poder ver esta charla. Seguramente. Sabe que venía acá. ¿Y qué dijo de que venías a contar la historia de los dos? ¿Pidió algo? No, él lo que quiere es una oportunidad para empezar a salir y vernos. Así que me parece que el primer paso es eso, de poder ver a mi mamá, a mi papá, a su hermana, a su papá,